¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer video de la materia de historia para primer año de secundaria. Este video va a ser un reforzamiento de los dos primeros videos que estuvimos viendo. En sus mensajes que ustedes me estuvieron enviando, me decían que fueron videos largos y que querían que se explicara un poquito mejor o que se fueran uniendo los temas de una manera un poquito más exacta, ¿no? Entonces, bueno. Si ustedes recordarán, en la semana estuvimos viendo dos temas. El primer tema fue el del Plan Marshall y el segundo tema fue el de la Guerra Fría. Ambos temas son continuación del fin de la Segunda Guerra Mundial, que también fue algo que ya vimos en las primeras 2 semanas de la contingencia. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, muchachos. El Plan Marshall, como ustedes ya lo habían visto, fue un plan económico que creó Estados Unidos para ayudar a Europa a salir de la crisis económica en que había quedado después de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes ya vieron en su esquema y en el esquema que yo les pedí que hicieran de tarea, Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó completamente destruida y únicamente Estados Unidos tenía la capacidad económica para poder ayudarla a reconstruirse. ¿Cómo lo va a ayudar? Creando el llamado Plan Marshall. ¿Cuándo se crea el Plan Marshall? Que esto es parte de lo de su esquema. Se va a crear en 1947 y va a durar 4 años. De 1947 a 1951, Estados Unidos ayudó a Europa dándole créditos con el llamado Plan Marshall creado por el secretario de Estado George C. Marshall. ¿Ok? Entonces, el Plan Marshall va a ayudar a Europa. Ahora, Europa quedó destruida, pero también la Unión Soviética y sus países aliados también quedaron muy dañados y también habían sido contemplados en un primer momento dentro del Plan Marshall. ¿Por qué la Unión Soviética no quiso eh, recibir ayuda, ni permitió tampoco que sus países aliados recibieran la ayuda del Plan Marshall? Porque la Unión Soviética tenía un sistema económico completamente diferente al de los Estados Unidos y entonces no tenían la misma ideología política. Por esta razón, la Unión Soviética no acepta ninguna ayuda proveniente de los Estados Unidos y los soviéticos, los rusos, ellos también van a crear su propio plan de ayuda. Entonces, el plan Marshall se creó después de la Segunda Guerra Mundial y tenía la finalidad de ayudar a los países europeos a recuperarse económicamente. ¿Quién crea el plan Marshall? Los Estados Unidos, porque era la única nación que en ese momento tenía la capacidad económica para ayudar a Europa. La Unión Soviética no participa en el plan Marshall, no acepta la ayuda del plan Marshall y aquí es donde empiezan los problemas. Ahora, el segundo tema que vimos fue el de la Guerra Fría, la división del mundo en dos grandes bloques. El plan Marshall, que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, ya dentro del periodo de la Guerra Fría, ¿sí? Va a ser como que el detonante para que Estados Unidos y la Unión Soviética choquen. Tengan ahora sí ya muchos conflictos entre ellos, no puedan tener acuerdos en conjunto estas dos grandes potencias y ahí es donde va a empezar la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría, como ustedes también ya lo vieron en el esquema que también les pedí de tarea, fue un conflicto ideológico. Yo en el video, ahí me confundí, yo les había dicho que era un conflicto armado. Fue un conflicto ideológico, fue un conflicto de ideas. ¿Entre quiénes? Los Estados Unidos, que manejaban el sistema capitalista, y la Unión Soviética, que manejaba el sistema socialista. ¿Ok? Entonces, la Guerra Fría fue un conflicto ideológico entre estas dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en la cual se van a enfrentar ideológicamente, tratando de expandir a la mayor cantidad de países del mundo sus ideologías. Estados Unidos
va a lograr expandir el capitalismo, primeramente en todo el continente americano. Solamente va a haber una nación que no va a aceptar el modelo capitalista, que es Cuba, y ya lo vamos a ver ahorita. Y por el otro lado, la Unión Soviética. La Unión Soviética va a abarcar lo que es Europa del Este, va a abarcar una parte del sur de Asia y obviamente toda la Unión Soviética. Estados Unidos, aparte del continente americano, también va a abarcar Europa occidental, ¿ok? Entonces, la Guerra Fría fue este conflicto ideológico entre dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también sí se van a dar guerras. No se van a enfrentar Estados Unidos y la Unión Soviética directamente entre ellos. De ahí, y yo se los comenté también en el video pasado, de ahí viene el nombre de Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética no tienen una guerra directa entre ellos dos, pero sí van a enfrentarse en guerras en otros países donde va a estar involucrada la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Por qué no se enfrentaron nunca Estados Unidos y la Unión Soviética en una guerra? Y yo ya se los había comentado también, por las armas nucleares, muchachos. Las armas nucleares que ya para este momento ya tenía Estados Unidos y también la Unión Soviética, fueron lo que hicieron que no se enfrentaran esas naciones. ¿Por qué? Si se hubieran enfrentado Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, durante estos casi 30 años que duró la Guerra Fría, seguramente se hubiera desencadenado una tercera guerra mundial. Pero esa tercera guerra mundial hubiera sido de carácter nuclear y esto hubiera terminado con el mundo. Ya se sabían las consecuencias que dejaba una bomba atómica, porque ya lo habían vivido los japoneses en Hiroshima y Nagasaki. Todo el mundo había visto la destrucción que había causado, y entonces una guerra nuclear entre estas dos potencias pues hubiera terminado con el mundo. Por eso fueron muy cuidadosos ambas naciones, sus gobiernos, de tratar de no llegar al enfrentamiento armado. Sí, era un enfrentamiento ideológico y trataban de convencer y de darle a conocer al mundo lo bueno que tenía su sistema. Estados Unidos trató de convencer a medio planeta de que el capitalismo era lo que el mundo necesitaba. La Unión Soviética, por su parte, también trataba de convencer a todo el mundo de que el socialismo era lo que el mundo necesitaba, pero nunca hubo un enfrentamiento armado entre estas dos naciones, pero sí hubo enfrentamientos relacionados con estas ideologías. Y yo les pedí que ustedes me investigaran 3 conflictos que se dieron en este periodo. Primero, la guerra de Corea. La guerra de Corea, muchachos, estalló en 1950, cuando el ejército socialista invade Corea del Norte. Entonces, Corea del Norte, que se había convertido ya al socialismo, quiere invadir a Corea del Sur. Corea en ese momento todavía era una nación unida y entonces se van a dar el primer conflicto. Corea del Sur va a ser apoyada por los Estados Unidos, Corea del Norte va a ser apoyada por la Unión Soviética y este es el primer conflicto que se da en la Guerra Fría. De hecho, en su libro, ustedes tienen ahí la información. Déjenles muestro su libro, permítanme. Ok, entonces vean. Aquí en su libro, muchachos, bueno, no se ve aquí mucho nuestro libro, pero aquí en el libro venía el tema de la Guerra Fría. Aquí era donde venían estos conflictos que se dieron, el de Corea, el de Vietnam y el conflicto de la crisis de los misiles que se dio en Cuba. Estos conflictos, muchachos, fueron llevados a cabo dentro del marco de la Guerra Fría. Fueron conflictos armados, fueron conflictos donde estuvo involucrado la ideología socialista y la ideología capitalista en los países donde se van a llevar a cabo estos conflictos y en esencia estos conflictos van a marcar la Guerra Fría. Ahora, no solamente la Guerra Fría se dio a cabo por medio de estas guerras, también la Guerra Fría se dio en el aspecto de la llamada carrera espacial.
¿ok? La carrera espacial ya la vamos a ver más adelante. Ese tema también es muy interesante porque vamos a ver ahí cómo compite la Unión Soviética contra los Estados Unidos en la carrera espacial. ¿Quién es la potencia que va a lograr dominar o conquistar el espacio exterior? ¿Sí? En un inicio, la Unión Soviética pues va a llevar la ventaja. Ellos van a ser los que van a enviar el primer satélite, al primer ser vivo, los que van a sacar al primer hombre al espacio exterior, pero bueno, finalmente los Estados Unidos les van a ganar, por decirlo de alguna manera, en esta carrera espacial, pero en los primeros años, cuando inicia la carrera espacial, también Estados Unidos la Unión Soviética va a llevar la ventaja y una ventaja muy, muy importante, ¿ok? Bueno, entonces, los conflictos que se dieron en este periodo, quedamos que fue la guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba y la guerra de Vietnam. Hubo otros, pero yo solamente quiero que recuerden ustedes estos tres porque son conflictos muy importantes. La crisis de los misiles en 1962, que es cuando la Unión Soviética empieza a enviar misiles nucleares a la isla de Cuba. ¿Sí? Cuba permite que manden estos misiles y Estados Unidos descubre que la Unión Soviética está enviando estos misiles de manera secreta y finalmente Estados Unidos manda una advertencia a la Unión Soviética donde o se llevan sus misiles o empieza la guerra. Finalmente se logra llegar a un buen acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, que era en ese momento John F. Kennedy, y el líder de la Unión Soviética, que era Nikita Khrushchev. Entonces ambos llegan a un acuerdo y finalmente Rusia decide llevarse sus misiles y ese fue el momento más álgido de la Guerra Fría, el más tenso, porque ahí se estuvo a punto de iniciar una guerra nuclear, pero por fortuna les digo, los países pudieron negociar y no sucedió esto que hubiera sido una catástrofe para toda la humanidad, ¿ok? Bueno, en el siguiente video, en el video del miércoles, muchachos, vamos a ver lo que fue el muro de Berlín. El muro de Berlín es un tema también bien interesante. Voy a tratar de buscar un video para darles a ustedes la liga y que ustedes lo puedan ver. Ese es un tema muy estudiado dentro de la historia. Me gustaría a mí que lo vieran ustedes por medio de un video para que lo entiendan mejor. Cómo fue dividida Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se construye el muro? ¿Por qué fue algo o es el símbolo más importante de la Guerra Fría? Entonces eso lo vamos a ver en el próximo video, el video del próximo miércoles, pero ahorita, por el momento en este video, solamente era empezar a cerrar ya temas, ¿ok? Unir Plan Marshall, Guerra Fría, los conflictos que se dieron en la Guerra Fría y vamos a ver en el siguiente video lo del muro de Berlín para seguir avanzando con nuestro programa, muchachos, ¿ok? Entonces, no queda una actividad para este video, para este tercer video. Lo único que sí quiero es que en su cuaderno ustedes, con la información que yo ya les di ahorita, que fue un poquito más amplia, completen bien los esquemas que yo les pedí, que busquen bien en qué consistió cada una de estas guerras. Y nos faltó ver cuáles eran las características principales del socialismo y las características principales del capitalismo. Yo ya no las mencioné porque ustedes si vieron su libro, aquí en el libro, en la página 163 de su libro, venía ya un esquema con esas características, ¿ok? Entonces, aquí vienen las características principales del socialismo y del capitalismo, entonces ya no es necesario que yo las mencione para ya no alargar más nuestro video, ustedes ya las sacaron, ya saben cuáles son esas características, pero sí es importante que lo tengan apuntado en su esquema, porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok, muchachos? Bueno, yo me despido, hasta aquí me quedo con este video y nos vemos en el próximo miércoles para un nuevo video de la materia de historia de primer año. Muchos nos vemos. Bye.